Los seres. Después del fallecimiento de mi mamá, me tuve que ir a vivir sola. Mi familia tiene un pequeño hospital en donde la gente va a consultas y por ciertos tratamientos. Entonces, mi tía me permitió vivir ahí, ya que la fachada es una casa. El primer piso es el instituto y el segundo piso era donde yo comencé a vivir. La primera noche que pasé en esa casa estaba muy nerviosa. Tenía un mal presentimiento, ya que hace muchos años atrás mataron al tío de mi tía. Cuentan que tocaron la puerta y al abrirla le dispararon. Entonces, como ustedes comprenderán, no era sencillo vivir en un lugar donde hubo un homicidio, y más siendo un familiar. A las pocas semanas de vivir ahí, comencé a sentir un ambiente muy pesado. Siempre tenía escalofríos y miedo de estar sola. Aparte, la casa cambió su temperatura, siendo demasiado fría para mí. No entendía qué estaba pasando, hasta que una noche, mientras dormía, me despertó el llanto de un hombre que provenía fuera de mi cuarto. Estaba muy asustada porque pensaba que algún loco se había metido a mi casa. Pero al abrir la puerta del cuarto y asomarme, ese extraño llanto dejó de escucharse. Después sentí una brisa helada recorrer por mi rostro y cerré la puerta con llave un poco perturbada. A la mañana siguiente, decidí ignorar lo sucedido, pues pensé bien las cosas e intenté hacerme a la idea que ese llanto había sido alguna persona en la calle. Pero aún así, las cosas no mejoraron. Al llegar a mi casa después del trabajo, quedé en shock al ver que todas mis pertenencias estaban tiradas en el piso, como si hubiese pasado un tornado dentro de mi casa. No lo podía creer. Fui con mi tía para preguntarle si alguien había pasado, explicándole que todas mis cosas estaban tiradas, y ella me dijo: «¿Vas llegando? Pensé que estabas arriba. Hace rato escuché mucho ruido y también pasos fuertes. Pensé que estabas moviendo las cosas del lugar». Le enseñé cómo había quedado todo, y ella no lo podía creer. Estábamos totalmente consternadas, pero después intentó tranquilizarme, diciéndome que lo más probable había sido el viento que entró por las ventanas. En esa ocasión, me quedé hasta altas horas acomodando todo, y cuando me fui a mi cuarto para descansar, escuché la voz de una mujer desesperada. Esta se escuchaba dentro de la casa, pero fuera de mi cuarto. Era como si alguien le estuviera haciendo daño. No me atrevía a salir. Estaba completamente aterrada. Le marcaba a mi tía, a amigos, en busca de ayuda, pero nadie respondía. Escuché un fuerte golpe en una de las ventanas de mi casa. Este golpe fue tan fuerte que incluso el vidrio de la ventana se hizo añicos y escuchaba cómo estos caían al piso. No paraba de temblar. Les juro que fue una experiencia espeluznante. En ese momento quería huir, pero no encontraba la manera. La única forma era salir del cuarto y correr hasta la salida, pero no me atrevía a hacerlo. Después de que se había escuchado ese golpe, escuché muchas cosas más, como pasos, cosas que caían al piso, ruidos y lamentos, hasta que llegó un momento que todo se tranquilizó, y aún así, no pude dormir en toda la noche. Cuando amaneció, obviamente decidí no ir a trabajar. Le hablé a mi tía desesperada que llegara más temprano, pues aún estaba asustada y no tenía el valor de salir de mi cuarto. No sé cómo, pero agarré valor y me dije: «No puedo vivir así, no es normal». Entonces tomé una botella con agua bendita que tenía de muchos años atrás. Tomé una foto pequeña de mi mamá para que me cuidara, y al fin salí del cuarto echando agua bendita a todos los rincones de la casa, diciendo: «Déjenme en paz, no pueden estar aquí». Mientras lo hacía,
Escuchaba que las paredes y las puertas tronaban de una manera muy extraña. Nunca me había pasado algo similar. Entonces regresé al cuarto rápido para seguir esperando a mi tía. Pero me percaté de algo, a mi parecer, muy extraño. La foto de mi madre que tenía en mis manos había desaparecido. Yo sé que pensarán que en una distracción la solté, pero no fue así. Yo la tenía bien agarrada, incluso la sentía en mi mano. No sé cómo explicarlo, pero no había sido algo normal. Después de esto, mi tía aún no llegaba. Me recosté un poco en la cama y no sé en qué momento, pero me quedé dormida. Soñé que estaba en esa casa aterrada y que cuando corría al cuarto, justo antes de llegar, algo me jaló del cabello, me tiró al suelo y al voltearme, vi que encima de mí estaba un ser espantoso. Era como un demonio o algo parecido. Sus ojos eran diabólicos y me veían con mucha rabia. Yo intentaba patalear queriéndole pegar, pero esa cosa me tomó del cuello, dejándome sin poder respirar. Fue tan real que yo podía sentir cómo me dejaba sin aire. Era espantoso. En el momento de darme cuenta que ya no había esperanzas de sobrevivir, una luz muy intensa entró por la ventana iluminando mi cuarto muy fuerte. Era una mujer que al momento que se acercó, me percaté que era el rostro de mi madre. Este horrible ser me soltó y desapareció. Mi madre me levantó del piso y me acostó en la cama. Me dijo: hiciste que se enojaran más al limpiar la casa con agua bendita, pero no temas, me voy a deshacer de ellos. Y me hizo una bendición. Fue justo en el momento donde desperté y mi tía estaba preocupada a un lado mío, diciendo que estaba asustada porque yo no despertaba. Yo podía sentir las lágrimas en mis mejillas que salieron mientras estaba dormida. No pude dejar de llorar abrazando a mi tía. Le platiqué todo, y ella tampoco pudo evitar llorar. Desde ese día, las cosas en la casa cambiaron para mejor, pero aún así me salí de ahí, y mi tía llevó a un sacerdote para bendecirla y liberar a las almas que seguían atrapadas. Relato de Gloria Pérez. Otra dimensión. Siempre me ha llamado mucho la atención todo lo relacionado con lo sobrenatural, y cuando iba en la preparatoria, tenía un pequeño grupo de 4 amigos con los que compartía el mismo gusto. Entre todos cooperábamos y comprábamos libros de leyendas, eventos paranormales, e investigábamos sobre lugares que decían que estaban embrujados. Hasta que un día se nos ocurrió comprar una ouija. Como habíamos leído de las consecuencias que podía ocasionar una ouija si se guardaba en una casa, decidimos guardarla directamente en una tumba en el panteón, y cada que quisiéramos usarla, iríamos juntos, y así lo hicimos. Por lo menos una vez a la semana, saliendo de la escuela, nos íbamos al panteón a jugar a la ouija, pero siempre quedábamos decepcionados porque nunca pasaba nada. Un día dijimos que era la última vez que lo intentaríamos y que si no servía, la quemaríamos. Fuimos al panteón y por turnos empezamos a jugarla. 3 de nosotros nos paramos en 3 puntos distintos rodeando la tumba, mientras que otros 2 jugaban. Preguntaron, esperamos. Volvieron a preguntar y nada. Luego fue mi turno junto con otra amiga. Pusimos los dedos en el indicador y empezamos a hacer preguntas, pero nada. Hasta que levanté la vista y miré a mi amiga con la que estaba jugando y le dije: nada más estamos perdiendo el tiempo. Y fue ahí cuando no pudimos quitar nuestros dedos del indicador. De verdad, parecía como si fuera un imán. Mi amiga se asustó, pero le dije que no quitara su dedo,
que mejor preguntáramos quién era y qué quería esa fuerza que no nos dejaba ir. Pero lo único que nos escribía era ayuda, mi vida. Y por más que preguntábamos, solo obteníamos eso. Entonces decidimos dar por terminado el juego. Soltamos el indicador y cuando volteamos a ver a los 3 amigos que iban con nosotras, ya no estaban en los puntos que originalmente se habían parado, sino que ahora estaban juntos con cara de espanto. Mi amiga y yo les preguntamos qué les había pasado y ellos nos dijeron, no lo sintieron, no se dieron cuenta. Mi amiga y yo nos quedamos viendo y les dijimos que no. ¿Cuenta de qué o qué? Entonces nos contaron que justo cuando yo dije que estábamos perdiendo el tiempo, ellos sintieron un aire frío que los hizo retroceder del triángulo. Y luego vieron como si una bruma nos rodeara a mi amiga y a mí mientras jugábamos a la ouija, y que ellos nos hablaban, pero parecía como si no escucháramos, y ellos tampoco nos escuchaban. Mi amiga y yo los vimos incrédulas porque estábamos tan concentradas en el juego que de verdad no vimos o sentimos nada. Total, que volvimos a guardar la ouija en la tumba de siempre y nos fuimos. Pero mi amiga y a mí nos quedó la espinita de saber si era real que la ouija nos había contestado o era sugestión. Entonces decidimos que sin avisarle a los demás iríamos al panteón solamente ella y yo. Así fue. Un día saliendo de la escuela fuimos al panteón. Hicimos el mismo recorrido de siempre. Entramos, caminamos por el pasillo central, dimos la vuelta en la primera división y de ahí hasta el fondo. Mientras caminábamos, veíamos a la gente que había arreglado tumbas, poniendo flores, yendo a llenar sus cubetas con agua. Pero al llegar al final del camino, volteamos y no había nadie. Lo siguiente que notamos es que no se escuchaba el ruido de la calle, cosa que se nos hizo rara porque a unos pasos está la calle por donde pasa el transporte público, y en lo personal sentí un ambiente hueco. Era muy raro. Entonces caminamos a la reja que da a la calle y al asomarnos, no había calle, no había edificios ni había coches. Lo único que había era una construcción en ruinas, como si fuese una bodega enorme hecha de madera y nada más. Mi amiga, al ver esto, muy asustada, me preguntaba dónde estábamos, qué pasó, cómo vamos a regresar. Y a mí, lo único que se me ocurrió fue decirle, vamos a seguir nuestros pasos, tenemos que regresar por ahí. Entonces, comenzamos a caminar justo por donde habíamos pasado antes. Esto hasta que llegamos a la tumba en donde guardábamos la ouija. Y hasta ahí fue que volteamos a la pila de agua y volvimos a ver a la gente que estaba. Ya no sacamos la ouija, simplemente salimos del panteón buscando una explicación a lo que nos había pasado. Y hoy, 20 años después, sigo sin saber qué pasó. Esto pasó en Puebla, en el panteón municipal.